Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios y el tema, hermanos, que quiero hablar hoy, para mí es un tema crucial, es un tema neurálgico en la vida de todo cristiano. ¿Cuántos son cristianos? A ver, y los que nos miran por las redes también. Yo creo que este tema que vamos a tocar hoy, que no quiero ser exhaustivo, no es que voy a predicar largo, pero sin ánimo, hermanos, de extenderme mucho ni de ser exhaustivo, quiero hablar de un tema que para mí es primordial, como es conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es primordial para cada uno de nosotros. Y tenemos que despreocuparnos por aquellas cosas que son secretas del Señor. ¿Vieron que hay un pasaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dice que hay cosas secretas que les pertenecen a Dios y que hay cosas reveladas que nos fueron dadas a nosotros? Bueno, yo creo que nosotros como cristianos tenemos que despreocuparnos un poco de esas cosas secretas porque le pertenecen a Él, porque nos están vedadas a nosotros. Pero hay otras cosas de la mente de Dios. Recordemos que la mente de Dios es una mente ilimitada, es una mente infinita. Nuestra mente sí tiene límites, nuestra mente tiene una finitud, tiene lo que nosotros conocemos como la mente de Dios es una mente que no tiene fin. Entonces, hermanos, Dios no nos reveló todo lo que nosotros queremos, sino nos reveló lo que nosotros necesitamos. Hay cosas secretas que le pertenecen a esa mente divina y que están secretas solamente con Él. Y hay otras cosas que sí nos fueron reveladas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que conocer dentro de lo que es la voluntad de Dios, que hay una voluntad general o preceptiva de Dios. Hay una voluntad, cuando uno habla de la voluntad de Dios, habla de distintas voluntades de Dios. Y cuando uno estudia, si estudiáramos teología, esto no es el seminario, ya dentro de poco ya viene el seminario, pero si estudiáramos teología, encontraríamos que hay una voluntad general o preceptiva de Dios. Y esa voluntad general y preceptiva la conocemos a través de la palabra de Dios. También hay una voluntad oculta de Dios, que es lo que venimos diciendo, que le pertenecen solamente a Él. Hay una voluntad decretiva de Dios. No sé si alguna vez escucharon hablar de eso, pero hay una voluntad decretiva donde lo que Dios quiere hacer lo hace en el momento que Él quiere, cuando quiere, de la forma que quiere y con quien Él quiere. El Salmo 115, no lo busquen, lo intentaré recitar de memoria, el versículo 3 dice que Dios ha hecho lo que Él quiso. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Lo que Él quiere, lo hace y punto. Y nosotros tenemos que entender que esa voluntad decretiva nadie puede detenerla. Nadie puede detener lo que Dios ha decretado. Nadie puede detener lo que Dios se ha propuesto hacer. No hay infierno, no hay pecado, no hay demonio, no hay ser humano que pueda impedir la voluntad decretiva de Dios. Nadie. Lo que Dios quiere hacer, lo hace. Y me gusta que ese salmo dice, todo lo que Él quiso hacer, lo hizo. Todo lo que Él quiere hacer, lo hace. No dice todo lo que Él puede hacer, porque Él puede hacer todo lo que quiera. Pero dice todo lo que Él quiso. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Pero también, hermanos, hay una voluntad específica de Dios. ¿Saben que una de las cosas que más se escuchan en las consejerías es, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Eso lo escuchamos siempre. Toda persona que viene a pedir consejo, la primera frase que tira, una de las primeras frases es, no sé cuál es la voluntad específica de Dios para mi vida. Porque como les decía, hermanos, dentro de estas voluntades que hemos enumerado y que obviamente no vamos a tener tiempo de tratar cada una de ellas en su totalidad, nos llevaría quizás varios cultos, pero dentro de la voluntad, las dos voluntades que más nosotros conocemos, es la voluntad preceptiva de Dios, la que está en la palabra,
y la voluntad específica de Dios. Por ejemplo, dentro de la voluntad preceptiva de Dios, hablando de preceptos y de mandamientos, dice la Biblia, por darles un ejemplo, que la voluntad de Dios es que seamos santificados y que nos apartemos de la inmoralidad sexual. Eso está en no lo busquen, en 1 Tesalonicenses 4:3. Dios dice, porque esta es la voluntad de Dios, que se aparten de fornicación. Otras traducciones dicen que se aparten de la inmoralidad sexual. Esa es una voluntad preceptiva de Dios. Ahora, esa voluntad preceptiva de Dios sí la podemos romper, porque tenemos la libertad de elegir si hacemos o no hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Otra voluntad preceptiva de Dios, por ejemplo, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Esa es una voluntad preceptiva, porque la voluntad preceptiva de Dios es que todos los hombres sean salvos. Luego, ¿todos los hombres se salvan? ¿Sí o no? No. Esa no es una voluntad decretiva de Dios, es una voluntad preceptiva. También dice, dentro de la voluntad preceptiva, son ejemplos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. También dice la Biblia, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable. Todos se saben de memoria ese versículo, ¿no? Ahora, esto de que es buena, agradable y perfecta, una cosa es recitarlo de memoria y otra cosa es que esa palabra esté impregnada en nuestro espíritu para entender que realmente no hay mejor lugar para vivir que en el centro de la voluntad de Dios. El mejor lugar para vivir no es los Pirineos, el mejor lugar para vivir no es el Caribe, el mejor lugar para vivir no es ninguna zona en el mundo entero. El mejor lugar para vivir es en el centro mismo de la voluntad de Dios. Ese es el lugar seguro que tenemos para vivir. Y es el único lugar que realmente nos da paz. Otra voluntad preceptiva de Dios dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es parte de la voluntad preceptiva de Dios. Estas cosas que leímos recién, que son versículos bíblicos, nosotros como seres humanos tenemos la opción y la elección de decir, ¿lo hago o no lo hago? Ahora, hermanos, algunos mitos que hay sobre la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay gente que dice que la voluntad de Dios anula la libertad humana. De ninguna manera. La voluntad de Dios nunca va a anular la libertad humana. Si no, pregúntenle a Adán y a Eva, cómo ellos tuvieron en el huerto del Edén la elección de elegir, tuvieron la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, entre obedecer a Dios y obedecer, o si no, obedecer la voz de la serpiente. Y nosotros hoy, hermanos, nuestra vida es similar a la de ellos. Nosotros hoy tenemos la opción también de elegir. Si quiero obedecer la voluntad de Dios para mi vida, o quiero obedecer la voluntad de mi carne, o la voluntad de quien sea, o la voluntad del mundo, o la voluntad del diablo. Tenemos la capacidad de elegir qué voluntad quiero hacer. Otro mito de la voluntad de Dios es que hacer la voluntad de Dios me garantiza una vida sin aflicciones. Hacer la voluntad de Dios no nos garantiza una vida sin aflicciones. Para nada. Es más, cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, y dice que ellos se embarcaron y pasaron al otro lado, pero dice que mientras iban navegando se desató una gran tempestad. Y ahora uno se pregunta, pero si ellos estaban obedeciendo a Dios, si ellos pasaron al otro lado, se subieron en ese barco, no porque ellos querían subirse, sino porque Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Uno debería pensar, el viaje tiene que ser hermoso, tranquilo, lleno de bonanza, pero no, fue un viaje donde hubo turbulencia, donde hubo tempestades. Por eso, hermanos, no siempre hacer la voluntad de Dios va a significar una vida libre de aflicciones.
De hecho, Jesús mismo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiemos porque Él venció al mundo. Otro mito que hay sobre la voluntad de Dios es que es casi imposible, hay gente que dice, es casi imposible conocer qué es lo que Dios quiere. Hay gente que dice, solo unos pocos pueden conocer lo que Dios quiere. No, hermanos, si tenemos al Espíritu Santo viviendo nuestra vida, tenemos la posibilidad de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. No necesitamos ir a preguntarle a nadie. No necesitamos vivir de consejería en consejería. Porque cuando uno tiene al Espíritu Santo, lo decía el pastor el domingo, cuando uno tiene al Espíritu Santo, una de las señales que tenemos la vida gloriosa del Espíritu de Dios es que dice, los que son hijos de Dios son guiados, son direccionados, son conducidos por el Espíritu de Dios. E Isaías 58 dice, el Señor te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma, hablando continuamente que Dios nos va a guiar. Entonces, hermanos, es mentira que solamente un grupo de iluminados puede conocer la voluntad de Dios. Cada uno de ustedes que están acá y los que nos están mirando, si realmente tenemos comunión con el Espíritu Santo, conocemos cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Otro mito que hay sobre la voluntad de Dios es que si fracasé al desoír a Dios, ya no tengo oportunidad de empezar de nuevo. Eso no es cierto. Porque Dios nos puede levantar de nuestros fracasos si nos arrepentimos de corazón. Si nos arrepentimos de corazón. Y el último mito que copié dice, siempre mi voluntad va a coincidir con la de Dios. Hermanos, muchas veces nuestra voluntad no va a coincidir con la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros vamos a querer una cosa y nos vamos a encaprichar con una cosa, pero Dios dice, pero yo quiero otra. Y ¿saben qué, hermano? Es mejor que elijamos lo que Dios quiere, porque Dios sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Dios conoce mejor que nosotros mismos qué es lo mejor para nuestras vidas. Por eso, hermanos, vale la pena hacer la voluntad de Dios. Vale la pena caminar en los propósitos de Dios. Yo lo he dicho acá muchas veces, o no sé si mucho, o alguna, recuerdo que hace poco lo dije, mi deseo no era ser pastor. A mí me hubiese gustado trabajar de periodista como trabajaba, dar las noticias, las buenas y las malas, o estar en una peluquería, qué sé yo. Pero Dios me llamó al ministerio. Y no es que estoy en el ministerio porque quise estarlo, porque Dios quiso. Entonces, nuestra voluntad, hermanos, muchas veces no va a coincidir con la voluntad de Dios. Lo que yo quiero muchas veces no va a coincidir con lo que Dios quiere, con lo que Dios desea para mi vida. Pero nosotros tenemos, hermanos, que aprender a elegir bien, a elegir la voluntad del Señor. La voluntad específica de Dios para nosotros es una voluntad particular. Y nosotros necesitamos estar en sintonía con Dios para conocer cuáles son sus propósitos para nuestra vida. ¿Será que el propósito de Dios para mi vida es simplemente venir a la iglesia, sentarme, levantarme, aplaudir 2 canciones, levantar las manos en otras 2 canciones, después escuchar la palabra, dar los diezmos, las ofrendas, retirarme rápido, como creo que es el pastor que dice los hermanos bomberos? Que salen rápido. Bueno, algunos porque se pierden la guagua y otros porque no quieren hablar con nadie. A los que pierden la guagua los perdonamos, a los otros disciplina. Pero entonces, hermanos, ¿será que esa es la voluntad de Dios? ¿Será que Dios no te dio dones? Miren, si realmente naciste de nuevo, si realmente tuviste una conversión y un encuentro profundo con Cristo, por lo menos un don espiritual tenés que tener. Y Dios quiere que pongas a su servicio ese don. Dios quiere que pongas a su servicio ese talento. Y no todos vamos a tener los mismos dones. No todos vamos a tener los mismos talentos. Yo, por ejemplo, no podría cantar. O sea, puedo cantar, pero no debo. En público no debo. Como las lenguas, ¿vieron?
Las hablo en casa ya, bueno, hasta que no tenga el don de interpretar. Pero entonces, hermanos, no todos tienen la misma gracia, no todos tienen el mismo don, no todos tienen el mismo talento, no todos son llamados iguales. Lo vemos, por ejemplo, para darles un ejemplo muy gráfico, los pastores acá de la iglesia. Ninguno predica uno como una copia del otro, ¿o no? Todos predicamos la verdad de Dios, todos estamos comprometidos con pararnos en esta plataforma, apoyar la Biblia en este púlpito y declarar solamente la palabra de Dios, eso sí, pero cada uno tiene sus maneras, sus formas, hasta sus expresiones. Vieron que hay iglesias que me llaman la atención, porque hay iglesias, si ustedes no sé si lo han notado, en donde hay muchos pastores, pero parece que son una fotocopia uno del otro, y todos se copian al principal. Imagínense si ahora nos copiamos todo de Manolo. Dios no nos usaría, porque Dios dice, yo no quiero usarte como Él, yo te quiero usar para un propósito que puse en tu corazón y en tu vida. Entonces, hermanos, uno tiene que entender y tenemos que aprender a reconocer que el cielo debe gobernar en nuestra vida. Y que mientras dejemos al Espíritu de Dios guiarnos hacia el centro de su voluntad perfecta, Él nos va a guiar hacia ríos de paz. Y algunos se estarán preguntando, ¿y cuándo va a abrir la Biblia? No, la Biblia ya la tengo abierta y ya di varios versículos. Pero vamos a ir a Isaías capítulo 48, versículo 17. Isaías 48, 17. Miren, este pasaje, hermanos, yo lo encuadraría bien grande. Es realmente, bueno, la palabra de Dios es hermosa toda. Pero miren lo que dice Isaías 48, 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. ¿Quién ha dicho eso? Esto está bueno entender, que esto lo va a decir Dios, que no es voz de los hombres, que es voz de Dios. Y cuando es voz de Dios, es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios. Enamórese de la voluntad de Dios. Enamorémonos de la voluntad de Dios. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Qué bueno que está eso, ¿no? ¿Y qué nos enseña provechosamente? Nos enseña cuál es su voluntad para nuestra vida. Nos enseña cuáles son sus propósitos para nuestra vida. Nos enseña por qué motivo nosotros estamos en esta tierra. Y dice que Él nos enseña provechosamente. Hermanos, ¿te estás dejando enseñar por Dios? ¿Estás dejando que su presencia te enseñe a vivir la vida cristiana? Y ahí dice claramente que el Señor, no cualquiera, el Señor mismo, nos enseña provechosamente. Dice que te encamina por el camino que debes seguir. Y no hay mejor camino que seguir el camino de Dios. ¿De cuántos desastres nos podemos liberar cuando abrazamos la voluntad de Dios? ¿De cuántos líos nos podemos zafar, liberar, cuando abrazamos la voluntad de Dios para nuestra vida? Ahí dice claramente que el Señor nos enseña provechosamente, que nos encamina por el camino que debemos seguir. Y el versículo 18 es formidable. Dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. En otras palabras, si hubieras atendido a mi voluntad preceptiva, no la decretiva, porque la decretiva se hace y punto. Acá está diciendo, traduciéndolo a versión Jerónimo y Dureta, si hubieras atendido a mi voluntad preceptiva, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Qué le parece? Gloria a Dios, ¿no? Ese versículo a mí me impacta realmente. Es algo que parece que salta de la Biblia. Porque Dios nos está prometiendo que cuando atendemos a su voluntad, que cuando dejamos de lado nuestros caprichos internos para abrazar su perfecta voluntad, nuestra paz va a ser como un río. Va a ser como un río.
Fuera, dice el versículo 19, fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Qué maravilloso, ¿eh? Yo no sé, hermanos, pero a mí me pasa cuando hay una palabra, uno la lee mucho, uno lee la Biblia, yo no sé cuántas veces he leído la Biblia de tapa a tapa, muchísimas veces, pero a veces uno lee la Biblia y parece que leyera un versículo y sigue, pero hay momentos donde la palabra de Dios, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, parece que esos versículos cobran vida y que quieren saltar de las páginas de la Biblia. Eso me pasa a mí, hermanos, muchísimo. Y seguramente que les pasa a todos ustedes. Porque acá no hay seres especiales delante de Dios. Somos todos especiales delante de Dios. Pero qué hermoso que es esto que Dios le está diciendo a través de Isaías a Israel, pero también a nosotros. Que si atendemos a su voluntad, nuestra paz va a ser como un río. ¿Por qué hay tantos cristianos que no tienen paz a pesar de que puedan decir, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, y citarse no sé cuándo en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado? ¿Por qué, hermanos, hay tantos creyentes que no tienen paz en su vida? ¿No será porque no están atendiendo a la perfecta voluntad de Dios para ellos? Hermano, lo puedo decir porque lo experimenté en carne propia. Y cuando uno experimenta algo en carne propia, lo puede decir con total autoridad. ¿En cuántos líos me he metido por no hacer caso de la voluntad de Dios? ¿Y cuánta paz he tenido y siento cuando la voluntad de Dios se ha transformado en la prioridad en mi vida? Hay realidades y desafíos, hermanos. La voluntad de Dios no es la misma para todos. La voluntad de Dios no es la misma para todos. Por eso, hermanos, Dios, lo decía recién, no llama a fotocopia. Imagínense que ahora todos los pastores en todo el mundo dijeran, vamos a abrir una iglesia virtual y vamos a hacer esto y vamos a hacer devocionales. Les va a ir mal. No van a tener el mismo fruto. Porque Dios tiene algo específico para cada persona. Y Dios nunca quiere que estemos emulando ni copiando a otros. Yo he entendido que Dios me quiere usar como soy yo y no copiando a otro. Me acuerdo cuando era más joven y recién había empezado a predicar, admiraba mucho a un predicador de Buenos Aires. Y me faltaba solamente pelarme acá la cabeza, dejarme pelos en el costado, sacarme el saco y tirarlo para todos lados. Me faltaba eso nada más. Hasta que entendí que Dios me quiere usar como soy yo y no como es otro. Pero claro, cuando uno es predicador novato, se inspira en otros y quiere copiar y quiere imitar, hasta que, bueno, Dios te dice, te lleva a una madurez. Bueno, no sé si a todos los predicadores le ha pasado, a mí sí. Te lleva a una madurez y uno se da cuenta que delante de Dios lo que sirve es ser genuino, ser lo que uno es. Debemos entonces, hermanos, comprender que aunque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no es un camino de rosas. No es un camino de rosas. Jesús la experimentó en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Cuando dice que sus sudor eran como grandes gotas que caían a la tierra de sangre. Y él estaba en esa lucha interna, humanamente hablando, porque él decía, si hubiera otra manera de redimir a la humanidad, si hubiera otra forma, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido que elegir entre nuestra voluntad y la de Dios? ¿Les ha pasado? Todos, ¿no? ¿Y cuál ha primado? Miren, si prima la de Dios, Dios nos va a llevar en triunfo. Ahora, si lo que está primando es mi voluntad, preparemos para vivir momentos de total turbulencia. Jesús, hermanos, experimentó que la voluntad de Dios lo llevó a ser un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Vivir dentro de la voluntad de Dios, hermanos, no nos exime a nosotros de atravesar profundos valles de lágrimas. Yo he llorado dentro de la voluntad de Dios.
Yo he derramado muchas lágrimas y le he dicho, Señor, estoy derramando lágrimas porque estoy haciendo tu voluntad y porque no quiero esto, pero yo sé que esto es lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque hay esa lucha interna muchas veces. Pero muchas veces elegir entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere nos va a llevar a las lágrimas. De hecho, acá ya hay personas llorando. ¿Por qué, hermanos? Porque es así. Es así. Porque hay una lucha interna entre lo que mi deseo y el deseo de Dios. No siempre vamos a entender, hermanos, el por qué. Pero Dios no nos ha llamado a entender todo. Dios nos ha llamado a creerle a Él, a confiar en Él, a rendirnos a Él y a su voluntad. Dios nos llama también a aprender a oír su voz para la postre ejecutar su voluntad. Hermanos, ¿en cuántos líos vamos a evitar meternos cuando aprendamos a oír la voz de Dios? Muchísimos. Hay muchísimos problemas, hermanos, que nos vamos a evitar cuando aprendemos a oír la voz de Dios. Yo siempre digo, porque cuando yo recién me convertí, había gente que me decía, estás loco, ¿qué te metiste adentro de la iglesia? ¿Que lees todo el tiempo la Biblia? ¿Que ahora es todo el tiempo la Biblia y la iglesia y la Biblia y la iglesia? Yo me acuerdo que tenía 15, 16 años y los jóvenes de la iglesia en el sur, porque yo iba a una iglesia allá en el sur, me acuerdo que terminaban el culto y se iban a la playa, se iban al cine, y está bien, no es pecado. Ellos podían hacerlo, pero cuando yo quería hacerlo, el Espíritu Santo dentro mío me decía, ellos pueden, pero vos no. ¿Y qué hago? Le digo, bueno, anda a tu cuarto a orar. Entonces terminaba el culto de mañana y me iba a orar. Entonces yo decía, pero ellos pueden y yo no. Bueno, Dios me decía, ellos pueden, no es pecado, vos no, vos te quiero en mi presencia. Te quiero en mi presencia. Y ahí estábamos en esa lucha como joven, porque claro, yo quería a veces estar con también, aunque no soy muy amante, estar rodeado todo el tiempo de gente, pero a veces quería así salir, pero el Señor me daba esa santa restricción. No sé cuántos han sentido eso, pero yo he sentido esa santa restricción de que hay cosas que no son pecado hacerlas, pero no es la voluntad de Dios específica para mi vida. No es la voluntad de Dios específica para mi vida. Y por último, hermanos, y con esto ya voy terminando, hay dos preguntas trascendentales realizadas por el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 6. Dos preguntas trascendentales que aparecen. En la Biblia hay muchas preguntas, muchísimas. Pero en el Nuevo Testamento, para mí, las dos preguntas más trascendentales se encuentran en Hechos 9, versículo 6, cuando el apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesús. Que él dice, hablando del apóstol Pablo, él temblando y temeroso dijo. Primero dijo, ¿quién eres, Señor? Eso está en otra parte. Y después le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Son dos preguntas. Lo pueden leer después en sus casas. Hechos 6, o lo vamos a buscar ahora. Hechos 9. Hechos 9. Versículo, desde el 4 vamos a leer. Perdón los hermanos que no les pasé así la cita. Pero dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y esa es la primera pregunta trascendental que debemos hacernos. ¿Quién eres, Señor? Como diciendo, quiero conocerte. Quiero conocer tu corazón, quiero conocer tu presencia. Quiero tener esa comunión espiritual contigo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué le estaba diciendo? Quiero conocer primero tu identidad.
Hermanos, el pastor lo decía el domingo, una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es conocer al Dios de la palabra. Ambas cosas son importantes. Pero si yo me lleno solamente de la palabra y no tengo conocimiento íntimo, profundo de quién es Dios, no puedo vivir una vida cristiana en victoria. No puedo vivir una vida cristiana como Dios quiere que la viva. Porque Dios quiere que le conozcamos a Él, su corazón, que estemos en su presencia, que sepamos cuando Él nos está hablando. Miren, cuando una persona tiene comunión con Dios, sabe cuando Dios le está hablando, cuando es el diablo, cuando es su carne, cuando algo no viene de Dios, lo sabe porque el Espíritu de Dios le da testimonio adentro de que eso es así. Y la segunda pregunta que estaría bueno que nosotros se le hiciéramos a menudo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y mire lo que le dice el Señor. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor, ¿por qué no le dijo en ese momento? No, porque Dios quiere usar otras maneras. Muchas veces Dios nos habla por la palabra de Dios, eso siempre. Pero también nos puede hablar a través de un hermano, de una hermana, de los pastores, de quien predica, porque no siempre predican los pastores, a veces predican hermanas también. Cuando nosotros venimos al culto, cuando estamos escuchando la predicación, estamos escuchando lo que Dios le está diciendo ahí a Saulo: se te dirá lo que debes hacer. Por eso, hermanos, si alguno tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Nos ponemos de pie. Señor, gracias por tu palabra, te honramos, bendecimos tu nombre, te exaltamos por siempre porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Qué lindo, Señor, que tú eres. Eres el más hermoso. La gracia se derramó sobre ti. Qué bueno, Señor, que nosotros tengamos la misma experiencia que tuvo Cristo de decir: el hacer tu voluntad me ha agradado. Todos mis caminos están delante de ti. Señor, honro tu nombre y te bendigo. Y te pido una vez más que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Nuestra voluntad, Señor, se quiebra ante tu voluntad. Y solamente deseamos que en nosotros, en mi familia, en nuestra familia, en el ministerio, en todo lo que tiene que ver con nosotros, sea hecha la voluntad de Dios. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Venga tu reino y hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Amén. Damos fuertes aplausos al Señor y gracias por su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Este tema de la voluntad de Dios, como ustedes podrán entender, es de vital importancia, porque mucho depende de estar o no estar, de obedecer o no obedecer la voluntad del Señor. Y la verdad es que es una bendición cuando uno sabe lo que tiene que hacer y también cuando uno sabe lo que no tiene que hacer. Así que damos gracias al Señor porque en su palabra tenemos información más que suficiente, ejemplos de todos los colores para que podamos saber en todo momento si lo que estoy haciendo agrada al Señor, si lo que estoy haciendo o quiero hacer viene de parte del Señor o no. Así es que tómense muy en serio este tema de la voluntad de Dios, porque mucho del éxito o del fracaso en la vida de las personas depende de estar o no en el centro de la voluntad de Dios. Y si has tenido luchas contigo mismo o incluso hasta con Dios, porque tu voluntad ha chocado frontalmente con la suya, pues bueno, que te sirva como consuelo que el mismo Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní también tuvo que renunciar a su propia voluntad.
Y gracias a Dios que así fue, porque renunciar a su voluntad significó la salvación de todos y cada uno de nosotros, el nacimiento de su iglesia y tantas promesas y profecías cumplidas porque aceptó la voluntad del Padre. ¿Cuántas cosas pueden cambiar en tu familia, en un país, en el mundo, si hiciéramos más caso y prestáramos más atención a la voluntad de Dios en nuestras vidas? Hermanos, hay muchos motivos por los cuales tenemos que estar orando. Tenemos la situación de Venezuela, que todavía hay ahí como una incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Se ha levantado una gran expectativa, ¿no? También por parte de los habitantes de Cuba, ¿verdad? Esperando a ver qué pasa, qué no pasa. Estamos recibiendo noticias de todas partes del mundo o de muchas partes del mundo donde parece que el clima se ha vuelto loco. Nuestro hermano Osman nos mandaba unos vídeos donde el río que pasa por Tierra Alta, muy cerca de la iglesia, muy cerca de la casa de los hermanos, se ha desbordado, y me mandaba vídeos que el agua ya les llegaba por la rodilla en algunos casos. Algunos hermanos pues han tenido que movilizarse para salvarse, ¿no?, de la crecida de los ríos. Un puente enorme se lo llevó la corriente del río. El hermano José Luis de Perú, Arequipa, me decía también que están cayendo unas lluvias torrenciales tremendas en todas partes. Por otra parte, hablando cada día que hablo con el pastor Joselo en Novelda, me dice que allí en Uruguay hay un calor tremendo, un calor abrasador. Hermanos, la Biblia dice que el mundo entraría en dolores de parto. La tierra gime, clamando, ven pronto, ven pronto, ven pronto, Señor, ¿no? Y nosotros tenemos que estar preparados, haciendo la voluntad del Señor para poder vivir tranquilos, seguros y confiados en este tiempo. Amén. Vamos a levantar la ofrenda en esta tarde para la gloria del Señor. Y mientras están pasando los hermanos, decirles que hoy nuestra hermana Cristina me comunicaba que la meta mínimo que nos habíamos propuesto para, en cuanto a asistencia me refiero, del Congreso en Estados Unidos, hoy la hemos alcanzado. Ya tenemos en este momento 1.200 personas inscritas, y eso no significa de que van a ser los únicos. Estamos esperando el domingo, cuando abramos las puertas y mucha gente pueda venir de diferentes lugares, pasar de los más de 2.500 personas. Así que vamos a tener un congreso, yo creo que realmente espectacular. Y sigamos orando por el pastor Joselo, sigamos orando por Osman, por Marcos, por Alberto y Damaris que están en Estados Unidos. Oremos por toda la obra. Hay muchas peticiones de oración. Ayer tuve un momento muy difícil, muy difícil. Se me hace muy cuesta arriba cuando tengo que hablar con una persona que está pasándolo muy mal de salud, como es nuestra hermana Diana. Ella está ingresada en el hospital y allí estaba reunida la familia alrededor de la cama, y me pidieron hacer una videollamada para dar unas palabras. Oremos mucho por Diana, hermanos. Oremos mucho por este matrimonio joven. Ellos viven en Cataluña y ella lleva luchando con un cáncer desde hace mucho tiempo. Y Dios tiene la última palabra. Amén, hermanos. Oremos mucho por esta familia también. Padre, gracias por el privilegio también que nos das, no solamente de cantar y alabar tu nombre, de oír tu palabra y gozarnos en ella, sino también de poder aportar para la obra de Dios. Señor, bendice todos los pastores, todas las iglesias, todo lugar donde se está sirviendo tu nombre y tu palabra, que haya favor, respaldo divino. Bendice, Señor, a todos los hermanos y hermanas que con corazón generoso sienten carga y pasión por la obra de Dios. Bendice esta ofrenda, estos diezmos, y que todo lo que se haga siempre sea de tu agrado, conforme a tu voluntad. Pedimos todo en el nombre de Jesús.